Hola a todo el mundo. Bueno, pues hoy vamos con la segunda entrega de lo que hemos llamado nuestro criadero paso a paso, que además parece que os ha gustado porque es uno de los vídeos que mejor está funcionando, que más comentarios tiene y que parece ser que más os interesa. Bueno, deciros que esta serie de vídeos o este criadero paso a paso, que no es más que poner en vídeo lo que ya tenemos en nuestra página web, en una especie de artículo o de página, o bueno, como lo queráis llamar, que lo hicimos así siempre estuvo en nuestra página web, pues va a constar de 10 vídeos, ¿vale? Entonces, bueno, pues este es el segundo y hoy vamos a hablar de cómo es la distribución en el criadero o cómo planteamos la distribución en el criadero. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues simplemente, si recordáis las imágenes del vídeo anterior, teníamos detrás de mí, o yo utilicé para explicaros un terreno sin nada, un terreno que no tenía nada, simplemente, pues eso, tierra, un rectángulo más o menos perfecto, o con más o menos posibilidades y demás. Eso básicamente va a ser lo que cada uno de vosotros o vosotras tengáis, o dispongáis, o podáis acceder, o no sé, dentro de las posibilidades de cada cual, ¿no? Deciros que la distribución del criadero o cómo hagamos la distribución del criadero es una de las cosas más importantes por varias razones, pues por el aprovechamiento después del material, por cómo vamos a, o sea, va a determinar cómo trabajaremos luego dentro del criadero. Por eso es importante saber de caracoles antes de hacer tu granja, porque si tú no sabes de caracoles y te pones a hacer tu granja, lo que vas a hacer luego no te va a ayudar a trabajar en ese recinto. Mientras que si tú ya sabes de qué va esto, vas a hacer tu granja en función de lo que luego vas a tener que hacer. No sé si me entendéis, pero vamos, creo que es bastante claro. O sea, en este punto, contar con la experiencia y una experiencia contrastada y de alguien que ya funciona en esto, os ayudará muchísimo, porque no vais a perder metros, porque no vais a perder eficacia luego, porque vuestro criadero va a ser mucho más lógico, ¿vale? Y tener en cuenta una cosa, la distribución del criadero es una de las decisiones más importantes, como os acabo de decir, y además es una de las que más va a condicionar vuestra inversión, porque dependiendo de cómo hagáis las cosas, vais a gastar más dinero o menos dinero, o vais a estar más acorde con lo que luego vais a necesitar. Si hacéis algo que luego no necesitáis o que os entorpece después, vais a tenerlo que corregir, y eso es dinero y dinero y dinero. Necesitamos pasar del terreno que os enseñé en el capítulo anterior a un parque de engorde de caracoles, ¿vale? Porque es nuestro objetivo con esta serie de vídeos. Entonces, yo lo que suelo recomendar a la gente es que toméis vuestro terreno como si fuese un papel. Y en ese papel vais a tener que dibujar la planta de vuestro criadero, vuestro parque de caracoles, ¿vale? ¿Para esto qué tenéis que tener en cuenta? Pues para esto tenéis que tener en cuenta que ahí vamos a tener que trabajar, que ahí vamos a tener que funcionar, que vamos a tener nuestro día a día, como ya habéis visto en vídeos del canal, pues hay que echar pienso, hay que recoger caracol, hay que revisar la vegetación, que no se nos desmadre y demás, ¿no? Entonces, nuestro criadero va a tener que ser recorrible. Ahora vais a entender mejor cuando os digo que nuestro parque o nuestra forma de trabajar aquí necesita llegar a todas las partes del criadero. Bien, pues eso es una cosa que gestionamos desde el minuto 1 que empiezas a pensar en tu criadero. Es decir, nuestros parques tienen que tener pasillos y zonas de donde más está el caracol de forma, o sea, hechos uniformemente, o sea, bien pensados y bien trabajados. Mirad, un error que comete mucho la gente a la hora de hacer el diseño de su criadero o hacer la distribución de su criadero es pensar que los pasillos son superficie o metros desaprovechados, y eso no es verdad. Además de no ser verdad, es una solemne tontería y es uno de los mayores disparates que podéis tomar, ¿vale? No escatiméis con los pasillos en vuestros parques, porque os va a dar manejabilidad del criadero, os va a dar accesibilidad al caracol y además os va a permitir poner refugios, que si no ponemos refugios el caracol no puede estar en ningún sitio. Ese es un error de los que comete la gente. De hecho, este apartado, el tema de la distribución del criadero, es una de las cosas en las que más os gusta inventar o en las que más os gusta tomar vuestras propias decisiones, y no seré yo quien os diga que no, pero hacerlo con cordura. O sea, no vale cualquier cosa, porque luego veo cada disparate de granja que no es normal, ¿vale? Así que eso por un lado. Luego, por otro lado, la distribución del criadero lo que nos va a tener que hacer es ayudarnos a aprovechar al máximo el terreno disponible que tenemos, ¿vale?
Así que la distribución del criadero no va a ser algo totalmente cerrado. O sea, si hablamos de la distribución del parque, yo os diría, mira, pues tenéis que tener 1 metro de pasillo, 2 de verde, 1 de pasillo, 2 de verde, 1 de pasillo, 2 de verde, 1 de pasillo, 2 de verde, y así hasta que terminéis. Esa es la distribución a lo ancho. Y a lo largo, pues el pasillo tan largo como sea vuestro parque y demás, ¿no? Bien, eso, que es una norma general, luego hay que aplicarla al terreno en particular. De ahí la importancia de que con este apartado se ayude gente que sepa de esto, ¿vale? Porque si no, por mucho que queráis hacer las cosas bien, no sabéis. Entonces os vais a confundir, como lo hemos hecho todos. Lo que pasa es que confundirse cuando puedes contar con alguien que te va a ayudar a no confundirte, pues es un error más error, ¿no? Bien, dicho esto, vuestros parques o vuestras zonas de engorde tienen que ser a la vez manejables. Es decir, no pueden ser eternamente grandes. O sea, si tenéis un terreno muy grande, pues no tiene mucho sentido tener un recinto de, yo qué sé, de 150 de largo por 80 de ancho. Pues a lo mejor sería más lógico partirlo en varias zonas y demás. Pero eso ya os digo que iría mucho en el caso concreto de cada granja o de cada proyecto en sí, ¿vale? Básicamente, tenéis que tener en cuenta que a la hora de distribuir vuestros parques tenéis que facilitar que el criadero sea recorrible en todas partes. Una de las zonas más importantes es lo que nosotros llamamos el pasillo perimetral, que es el pasillo que rodea, que va por todo el perímetro, como su nombre indica, porque es el que nos va a ayudar a que la vegetación no llegue contra la pared o contra el sistema antifuga que tengamos, nos va a permitir recorrer el criadero por fuera, te va a permitir entrar al criadero y poder dejar herramienta, te va a permitir amplitud en el criadero, ¿vale? Y luego son importantes los pasillos centrales que te permiten recorrer delante atrás el criadero de derecha a izquierda, como vosotros lo queráis llamar, ¿vale? Más cosas que tenéis que tener en cuenta a la hora de hacer la distribución de vuestro criadero. Evidentemente, lo que os decía en el capítulo anterior, cuanto más cuadrado sea vuestro terreno, mucho más fácil es hacer la distribución, porque acaba siendo como una especie de tablero de ajedrez, pero solo en una dirección. Si vuestro criadero tiene cortes raros y esos cortes raros los queréis aprovechar, pues ahí vais a tener que adaptar un poquito la distribución a lo que es el dibujo de vuestro terreno. Como norma general, también decimos que los parques que diseñéis o los parques que os planteéis o la forma de distribuir vuestra granja, que no sea en recintos de más de 50 por 50, porque son un poquito menos manejables, o sea, necesitas acotar un poquito más, ¿vale? Esto no es una regla estricta, es decir, para que os hagáis una idea, nosotros ahora os estoy haciendo este vídeo en el C2, que tiene los pasillos bien limpios y demás, y me ayuda a que veáis la distribución del parque, pero sabéis que nuestro criadero 3, el que llamamos nosotros C3, que ya os lo he dicho en más vídeos, tiene 75 metros de largo por 22 de ancho. Entonces, en ese caso no tiene sentido partir los 75 por la mitad, porque solo tienes 22 de ancho, ¿entendéis? O incluso, fijaros, si estuviéramos rayando un poquito ahí las dimensiones, pues claro, si tú tienes un recinto de 60 por 52, pues a lo mejor hay que hacer 60 por 52. Lo que os quiero decir es que esto hay que adaptarlo al caso concreto de cada uno o de cada una, ¿vale? Otra cosa importante es, en cuanto a la distribución del criadero, que es uno de los errores, bajo nuestro punto de vista, uno de los errores que más vemos por ahí, es que nosotros la distribución de nuestros parques y de nuestras granjas las hacemos en forma de recintos, no en forma de líneas, ¿vale? Como veis aquí, lo que tenemos es un recinto completo. O sea, este parque, que es el C2, el criadero 2, este parque tiene 52 de largo, 52 o 54, ya no me acuerdo, por 19 de ancho, ¿vale? Entonces no tiene una línea 1, una línea 2 delimitada por perfil antifuga, así sí que se pierde espacio, así sí que se pierde terreno, así sí que se aumenta la cantidad de material que ponéis y no controláis mejor vuestros caracoles porque estén metidos en un recinto o en una línea de 2 metros de ancho. Luego costará más trabajar porque esos perfiles hay que saltarlos, no está a tu alcance todo tu criadero, tú mismo estás poniendo impedimentos, ¿vale? Así que tener en cuenta que una de las claves más importantes que os podemos dar a la hora de diseñar vuestra granja o de hacer la distribución de vuestra granja es que lo hagáis en forma de recintos. Sí, que delimitéis un recinto grande,
pero que lo que hay dentro no lo parceléis tan pequeño porque es un disparate. Nosotros venimos de ahí, eso ya lo hicimos. Pues nosotros en 2008 o así hicimos todo esto, eran líneas y eran perfiles antifuga y demás y demás y demás. Bajas muchísimo porque ahí sí que es verdad que el pasillo no lo utilizas porque estás poniendo al caracol y no le dejas salir de su zona verde. Sin embargo, aquí el pasillo es muy útil, se utiliza para comer, se utiliza para pasar, se utiliza para que el caracol tenga una zona más de esparcimiento, para aportar, ¿cómo os diría esto? Para poder gestionar mejor la humedad del criadero, porque el recinto, el pasillo es una zona más seca que la parte de dentro, con lo cual nos ayuda a evacuar humedad cuando lo necesitamos, ¿vale? Entonces todo esto tenerlo en cuenta, de verdad, que a día de hoy, y para nosotros, bajo nuestro punto de vista, no tiene sentido distribuir una granja o diseñar una granja en recintos de 50×2, 50×2, 50×2, 50×2 y un pasillo. No tiene sentido, ¿vale? Nosotros lo hacemos así porque es como nos funciona, es como nos va bien y es como aprovechamos mejor todo esto. Y luego, dentro de esa distribución, que sepáis que hay que tener previsto que los refugios van al pie de los pasillos, o nosotros por lo menos así lo hacemos. Hay algunas zonas o algunos sitios que ponen el refugio hacia adentro de la vegetación. Todo eso sería estudiable y hay que ver cómo está. Sobre todo eso tiene mucho que ver con el manejo tanto de la vegetación como de la humedad y demás. Eso en cada caso puede ser un mundo. Yo no sé si eso se puede tener en cuenta desde tan pronto como es este punto, que prácticamente todavía no tenemos granja. Eso hay que probarlo y hay que ver en la granja cómo funciona mejor, cómo puedo poner más refugios y demás. Eso sería como una especie, no sé cómo decíroslo, es una corrección futura o una a futuro que quede más asentado, ¿no? Que sea con datos o registros del futuro. Cuando empecéis a trabajar en vuestra granja, tomar la decisión de si vuestros refugios van a ir alineados como veis estos, o si van a ir cruzados hacia adentro como se ven en otros sitios, ¿vale? Pero eso ya os digo que a priori es difícil. Lo que sí que es muy a tener en cuenta es que necesitamos que la zona verde no sea exageradamente grande, que ese es el error que se suele cometer. Ponemos una zona verde muy grande porque decimos que eso es superficie útil para el criadero, y no es así. La superficie útil del criadero es lo que veis dentro de toda nuestra zona de cerramiento, que es la malla, ¿vale? Y para nosotros, con 2 metros de verde, 1 metro de pasillo, 2 metros de verde, 1 de pasillo, es una relación bastante buena, tanto para tener la vegetación que necesitamos tener, como para poder distribuir un número de refugios suficiente para luego poder recoger el caracol y que el caracol entre ahí, ¿vale? A la hora de pensar en la distribución del criadero, ya tenéis que pensar, aunque luego eso será un capítulo aparte por sí solo, pero ya tenemos que pensar en cómo va a ir distribuido el riego, ¿vale? Porque digamos que la distribución de vuestro criadero o darle forma a esta parte del criadero, ya tendréis que pensar dónde va a estar el cerramiento, dónde van a estar los pasillos, el riego, por dónde vais a entrar, por dónde vais a gestionar vuestro criadero. Todo ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta, ¿vale? Por dónde tenéis el punto de agua para entrar con el riego al criadero, todo ese tipo de cosas ya hay que tenerlas en cuenta. Este apartado es uno de los que más va a determinar el futuro de la granja. Una granja bien distribuida desde el inicio. Luego se pueden cometer errores, que se cometerán, pero son mucho más solucionables que si ya aquí fallamos. Si aquí fallamos, luego los errores se pagan con más dinero, ¿vale? Y nada, quería grabar este vídeo aquí porque aquí se ve perfectamente, en aquella zona de allí tenemos el pasillo perimetral, digamos que empezaremos con un pasillo perimetral que es un poquito más ancho que el central, ¿vale? Luego empezamos a tener zona verde con refugios, pasillo, zona verde con refugios, pasillo, zona verde con refugios, así hasta que terminamos con otro pasillo perimetral, que ese no se ve tanto desde allí. Y donde está situado el teléfono grabándome es el pasillo de frontal, que también es grande, y ahí atrás hay otro pasillo que también es amplio para poder, como os digo, recorrer bien el parque y no tener problemas. Deciros que nosotros en esta serie de vídeos, bueno, y en todos, lo que os contamos es cómo hacemos nosotros las cosas. Cuidado, ¿eh? ¿Cómo hacemos nosotros las cosas?
esto que hacemos nosotros en nuestra granja puede funcionar bien, mal o regular y no funcionar de la misma manera en la vuestra o no tener el mismo acomodo en la vuestra, ¿vale? Todo esto hay que llevárselo cada uno a su terreno y eso cuesta un poquito de tiempo, de aclimatación, de adaptación y de poco a poco ir adaptando lo que sabemos del caracol al terreno en el que nos vamos a poner en marcha, ¿vale? Esto como norma general para todo lo que veis en el canal, en nuestra página web y demás, ¿vale? Y nada, ahora sí que sí, pues me despido de vosotros, esperando que os guste, como os gustó el capítulo anterior, y nada, embarcándoos a los 8 que nos quedan por delante, que si queréis tener un adelanto, pues en nuestra página web está la sección de nuestro criadero paso a paso, pues ahí vais a tener un adelanto de lo que vamos a ir viendo en vídeos en semanas futuras, ¿vale? Así que bueno, pues eso, aquí os espero con el próximo vídeo en breve. Un saludo a todo el mundo.